Mario Gámez ya se encuentra listo. Sus invitados ya están preparados. ¿Y tú ya estás listo? El momento de la grillotina ya llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Esta es la hora de la grillotina. Yo soy Mario Gámez. Estamos en la transmisión, como siempre, en vivo, desde los estudios de Dominio, pero en transmisión simultánea a través de Dominio y de Radio Naranjera. Gracias por vernos a través de Facebook, Twitter y todas las aplicaciones que usted ya conoce. Si usted tiene Smart TV, ya sea Roku, sea Fire Stick o Fire TV, perdón, Apple TV, con todas estas aplicaciones, con todas estas plataformas dentro de las televisiones, puede usted descargar la aplicación de Dominio y vernos sin ningún problema desde casa o también desde su oficina. El exgobernador de este estado, Sócrates Rizo García, con nosotros en vivo aquí. Sócrates, ¿cómo estás? Pues de nuevo, mucho gusto estar aquí contigo. Hace rato que no venía. Sí, señor. Siempre sale uno reanimado de estas reuniones. Hace un ratito que no platicábamos y menos en persona por el tema de la pandemia. Me estaba platicando Sócrates que en las clases que impartes te has tenido que adaptar al tema virtual también, ¿no? Sí, de hecho, en el tecnológico doy clase en la maestría en gestión pública desde hace 10 años y ha sido por redes siempre. Ah, siempre ha sido por redes, desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia. Uh-huh. Pero inclusive hay ahorita la tendencia a hacerlo híbrido, ¿verdad? Y de hecho hace 2 años estuvimos en Colombia, en Bogotá, llevamos a los estudiantes y estuvimos ahí platicando y dimos una semana de clases. Fue extraordinario verlos físicamente, verlos a los ojos, ¿verdad? Cómo reaccionan cuando uno está platicando en algo, de algún tema, ¿verdad? Yo creo que es importante. Por algo hay ahora pues tanto interés en que vuelvan las clases presenciales. Yo creo que es importante, ¿no? Y las clases virtuales de antes de la pandemia a las clases virtuales durante la pandemia, ¿sentiste algo diferente? ¿Se vivió diferente la impartición de clases? Bueno, han mejorado los sistemas de comunicación, ¿no? Ya. Y entonces, la tecnología, las aplicaciones. Entonces es más fácil comunicarse y intercambiar opiniones y todo eso. Pero yo le veo también una ventaja a dar clases por internet. Como que los estudiantes se sienten con más libertad y con más ánimo de hacer preguntas y cuestionamientos. Quizás a veces en persona y viendo al maestro directamente, a veces no se atreven a cuestionar algunas cosas, pero por internet como que te empodera un poquito más. Ya. Un poco la idea de que con las nuevas redes sociales, ¿verdad? Pues hay un hiperindividualismo y el individuo empieza a tener una mayor influencia positiva, pero bueno, también negativa, ¿no? Pero entonces hay un reforzamiento en ese sentido, a diferencia de las clases presenciales. Pero yo sigo prefiriendo las clases presenciales. Las clases presenciales. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, que no van a ser igual. Tiene sus ventajas, sin duda, pero no va a ser exactamente igual. Ahora, eso de que se animen a preguntar, fíjate, interesante, nunca lo había escuchado, que se animan a participar más en clase o a cuestionar más. A cuestionar más. A cuestionar más. Como que, bueno, están a distancia y... Pues son dos cosas, que no impone el maestro y que si la riega no los van a zorrillar los compañeros que están al lado, ¿no? Y también se animan un poco. No, o será la nueva generación, que van cambiando las generaciones. Yo creo que hay un problema, no un problema, sino una ventaja. Las nuevas generaciones son diferentes, ¿ya? Ahora el Internet, bueno, en nuestra época lo más avanzado eran los telegramas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú eres más joven, sí. Pero creo que ahora con tantos... a ver, sí, los telegramas, a mí me casaba, pues, las computadoras de tarjetitas perforadas y todo eso. Las tarjetitas perforadas. La transición de máquina de escribir a computadora. Y las tarjetas las perforabas y luego las metías en una clasificadora. Y que no se te cayeran a mitad en el pasillo, porque para volverlas a ordenar era un problema. Las máquinas de escribir, a lo mejor tú conociste las máquinas de escribir mecánicas. Las mecánicas, sí, por supuesto. No, y ahora a través del Internet, del Instagram, del Facebook, del TikTok, bueno, los muchachos se pueden comunicar y hay una especie de semianonimato. Porque bueno, sí, tú puedes inclusive hasta usar otro nombre, ¿no? Y entonces ya tienes esa posibilidad de decir cosas también fuertes. Pero a veces eso genera lo que algunos filósofos han llamado el hiperindividualismo que se ha generado, ¿no? Uh-huh. Que es muy positivo, pero también pues genera aspectos negativos, tiene sus desventajas, ¿verdad? Y hay que aprender, hay una nueva actitud.
Yo tuve nomás te comento, hace un par de años me invitó mi hija Cordelia, que daba clases en el tecnológico, a una reunión con ellos, con estudiantes de diversas licenciaturas Ujú. del tecnológico. Y platicamos abiertamente y con mucha confianza sobre todos estos nuevos sistemas de comunicación ahora con los jóvenes. Yo les decía, bueno, y algunos de ellos me decían, bueno, pues es que queremos tantos likes y en el Instagram y inventamos el TikTok y nos realizamos estas cosas. Pero al final hubo dos alumnos que me preguntaban algo que no pude contestar y que todavía no tengo una respuesta. Me decían, oiga maestro, ¿y a él le interesaba alguien que hubiera tenido experiencia en la cuestión práctica, en la función pública? Y entonces me decían, oiga, todo esto que nosotros hacemos de los likes y que nos pongan cosas positivas y mandamos TikToks, ¿cómo nos permite trascender en la vida? Ándale. Y otra muchacha me dijo, jovencitos todos ellos, oiga, todo esto, ¿qué sentido le da a nuestra existencia? Entonces como que yo la idea yo no pude contestar eso, pero la sensación que me quedó es que hay una especie de vacío, un vacío que antes de alguna manera lo llenábamos pues con la influencia que tenían los padres de familia, las iglesias, ¿verdad? En la religión, las escuelas, los partidos políticos. Había una espiritualidad fuerte y ahora hay ese vacío. Aunque algunos especialistas hablan de que estamos regresando a buscar la espiritualidad y las religiones de otra forma. Entonces algo está pasando que a veces no entendemos y creo que vale la pena. A mí me preguntan, oiga, me dicen a veces en las clases, ¿y usted con la experiencia que tiene, qué nos puede enseñar? Le digo, miren, yo lo que estoy haciendo con ustedes es desaprender, porque los nuevos tiempos son diferentes. Si yo quisiera aplicar en administración, en economía o sobre todo en política, lo que funcionaba hace 40 años, no va a funcionar ahora. Y ese es el problema que existe muchas veces en la política, que estamos anclados en lo que hacíamos hace 30 o 40 años y ha cambiado la sociedad, la cultura, la sociología política. Y eso hace falta. Yo le he insistido mucho a mis amigos rectores de las universidades y el tecnológico, que teniendo escuelas tan importantes de antropología cultural, psicología social, sociología, que analicen ese comportamiento nuevo que está sucediendo con las nuevas generaciones para entender qué está pasando. Yo creo que un toque de humildad a veces hace falta. Hay que empezar a desaprender quienes tenemos más de 60 años. Sin duda el tema de la tecnología y las redes y las conexiones virtuales son enormes en las ventajas. Pero digo, aquí lo estamos viviendo. No es para mí, para un servidor igual, hacer una entrevista en vivo para este noticiero o para este programa por Zoom, que estar tú y yo aquí de frente, ¿no? Platicando y conversando. Nunca va a ser igual. Exacto. Sin embargo, si Sócrates está ahorita en Europa y se conecta conmigo, pues es una ventaja. Ándale. Pero nunca va a sustituir el enlace técnico virtual de un Zoom, por ejemplo, artificial, a una entrevista y una charla presencial. Ahora, ahí te va la pregunta de los 64,000. ¿Tú crees que aprendan más los jóvenes en forma presencial? ¿La nueva generación está aprendiendo igual vía virtual que si fuera presencial? ¿O irá a pasar esto más adelante? Yo creo que hay aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Yo diría que lo presencial te permite, ¿verdad?, ver a los ojos te dan un mensaje, los ojos, las expresiones, ¿verdad?, de la cara, que a veces no las notas o no las ves por más de que haya imágenes en el internet, ¿no? Ujú. Pero hay aspectos negativos importantes, ¿no? Yo déjame comentarte una anécdota. Hace unos 3 años fui a una escuela secundaria, andaba yo en un programa de combate a las drogas, y entonces hablé con la directora de la secundaria, una secundaria pública aquí en Monterrey, ¿no? Allá por el parque Parque Hundido. Y entonces me decía la directora de la secundaria, después de que había platicado con varios muchachos, oiga, tuvimos un problema ayer muy serio. Y dije, ¿qué pasó? Dijo, es que una de las niñas de 3er año de secundaria se lanzó a la calle a un camión para suicidarse. Espérame, le dije, ¿qué pasó? Le dijo, no, pues afortunadamente pues está a salvo, pero sí tiene muchos golpes. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué? ¿Platicó usted con ella? Me dice, sí, efectivamente. Es que ella, con su amigo, con su novio, pues se tomó algunas fotos. Y entonces me decía que hay ahora una regla por ahí, entre algunos jóvenes, en que se toman fotos desnudos
o desnudas y desnudos, y es una prueba de amor. El problema es que este muchacho, pues no solo las guardó para sí, sino que para presumir, las publicó. Y entonces los padres de esta muchacha, pues se dieron cuenta, enojaron, la muchacha se dio cuenta del trastorno que tenía, y entonces pues se iba a suicidar. Entonces eso me llamó la atención también, y es una de las cosas que uno aprende a través de esta relación con los jóvenes. Entonces hay aspectos negativos y hay aspectos positivos, que vale la pena a ustedes, sobre todo los que están muy en contacto con toda la gente, estudiarla. Con la nueva sociología, con antropología, la cuestión cultural está cambiando con aspectos negativos y aspectos positivos. Bueno, pues hay que analizarlo y hay que discutirlo. Y hay que adaptarlos, donde hay que adaptarse. Fíjate, sobre ese tema en particular, decirle a los chavos, sobre todo a las nuevas generaciones, nada de pruebitas de amor. Eso está desde nuestros tiempos, Sócrates, y desde tus tiempos. Pero no había internet. Aquel que quería decía, arrímate, mi amor, y dame una pruebita de amor. No había internet, eso era más físico, ¿no? No, nada de pruebitas de amor y nada de las fotografías, porque luego viene la molestia, se enojan, se separan, y en un segundo que el novio, se le vaya. Creo que ya está legislado algo sobre eso. Sí, ya está legislado y está altamente penado si alguien publica fotografías como estas en las redes. Entonces piénsele dos veces porque quien lo haga va a dar a la cárcel hoy en día bajo la legislación de aquí del Estado de Nuevo León, sin duda alguna. Y creo que esto lo legisla la Fiscalía perfectamente bien y lo hace muy bien con la Policía Cibernética de aquí del Estado de Nuevo León. Pero terminando, hay un potencial enorme que tiene la juventud. Sí, Nos pueden enseñar muchas cosas, pero cuidado con esos riesgos. ¿Cuánto tiempo tienes dando clases ya, Sócrates? Bueno, yo regresé, ¿te acuerdas que yo pedí licencia como gobernador en el 96? Sí. Luego me fui a la Universidad de Harvard 2 años y medio. Correcto. Y luego estuve dando clases 2 años y medio en Duke University, en Carolina del Norte. Regresé y como en 2002, 2003 empecé a dar clases en el Tecnológico en la Ciudad de México. Me invitó a la Ciudad de México. Yo daba clases los sábados, obviamente me mandaban el boleto de avión para el viernes, me hospedaba allá, daba clases el sábado como 6 horas, ¿verdad? Y luego ya me invitan acá a Monterrey, sobre todo en las maestrías relacionadas con gestión pública. Uh-huh. Y la gente del Tecnológico está muy interesado en que los maestros hayan tenido experiencia, tenido práctica, además de teoría. Entonces yo les decía, bueno, pues yo tuve la experiencia de ser diputado, ser funcionario en Hacienda, en SPP, en Nacional Financiera, y luego estudiar la teoría sobre administración pública también en Harvard y en Duke University. Y entonces esa combinación les interesaba mucho, ¿no? Uh-huh. Y ahora recientemente yo les insistía, además de la administración pública, hacer bien el gobierno, administrarlo, evaluar bien las cosas, administrar eficientemente. Hay un problema que a veces los especialistas que están en ingeniería o en economía o en administración se olvidan que hay intereses económicos, políticos, sociales, presiones de diversos tipos. Entonces hay que analizar la gobernanza. Y ese es el nuevo tema en que nos hemos metido ahora en el Tecnológico. ¿Gobernanza entendida como? Gobernanza como entendida como esta estrategia que el administrador, vamos a decir el gobernador o el alcalde, a lo de proponerse algo, sabe que va a haber problemas, va a haber gente afectada, va a haber gente que va a estar en contra, a favor. Entonces, ¿cómo negociar con ellos? ¿Verdad? Por ejemplo, va a haber gente afectada, ¿cómo, pues de alguna manera compensarlos? Yo recuerdo el caso de la línea 1, la línea 2 del metro, ¿te acuerdas que es subterránea? Sí. La que pasa por Padre Mier y lo sigue por Cuauhtémoc. Correcto. Originalmente la propuesta es esto va a ser elevado, porque ya está la línea 1 y por lo tanto ya tenemos toda la tecnología, los insumos y va a salir más barato. Pero entonces era importante someter, consultar, discutir algunas cosas, que se conozcan los proyectos. Y entonces recibimos todo ese rechazo, ¿verdad? Absoluto, fuerte, de toda la gente que vive por Padre Mier. Si hubiera sido elevado por ahí, pues entonces hubiera destruido todos esos negocios y por lo mismo por Cuauhtémoc. Y entonces había que evaluar, que negociar, que ver qué va a pasar, cómo negociar. Y al final lo hicimos subterráneo y no hubo inclusive que abrir Padre Mier, lo hicimos por abajo, por abajo. Entonces, como una especie de túnel. Entonces, la gobernanza es un poco ver cómo se va a negociar, cómo se afectan intereses, ¿verdad? Cómo negociar, cuál va a ser la estrategia más adecuada, pero sobre todo a quién vamos a afectar, a quién vamos a beneficiar
y también estimar cuál es el beneficio de la obra pública, de lo que estamos haciendo, porque muchas veces son ocurrencias, y comentamos la vez pasada que muchas veces los gobernantes estamos pensando, nos llega una maqueta muy bonita, el enfoque que yo llamo en mis clases el enfoque maquetero, ¿verdad? Porque te llegan ahora, bueno, en mi tiempo eran unas maquetas muy bonitas, ahora ya son electrónicas y todo, ¿no? Y lo que está pensando el gobernante es, a ver, ¿dónde va a estar la placa que lleva mi nombre? Entonces a veces son ocurrencias y te convencen por otras cosas. Además de que luego hay problemas también de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer, y es algo que hemos insistido mucho en tecnológico, que desde el gobierno se haga una evaluación social de proyectos? ¿Cómo se va a generar valor público? ¿A quién vamos a afectar? ¿Cuál es el beneficio social? ¿Qué externalidades? ¿Qué compensación hay que dar a los afectados? Y aún dando esa compensación, ¿qué tanto se obtiene un valor público social neto? Costo-beneficio social. Es algo que hemos Eso es insistido en varias extraordinario. universidades. Pero para eso se necesita que el gobernante, el político que esté en funciones, tenga un valor que batallo en encontrar en muchos de los políticos, que es un sentido de humildad. Un sentido de humildad, que no quieran ver todo el sello de ellos, que quieran aparecer en la televisión todo el tiempo, que quieran la placa de ellos ahí, el nombre de las calles y avenidas a su nombre. Hablando de esa unión de la nueva tecnología, las redes y la tradicional política, seguramente la política tiene columnas vertebrales que esas nunca van a cambiar. Sí tendrá que irse adaptando para algunas formas, pero la esencia de la política, como tú lo habías dicho, los ciertos valores como la humildad, la gobernanza que se debe tener muy presente y aprenderla muy bien, esas nunca van a cambiar. Y sin embargo, la tecnología ya está influyendo en la Sí. política y en la forma de hacer política. Me voy a ir un sexenio atrás con alguien que no era realmente tecnológico, el Bronco. Ujú. Realmente el Bronco, pues tecnológico no era, pero utilizó las redes Sí. sociales para evitar las censuras que le hacía la televisión en aquella época, y llegó a ser gobernador. Samuel García, Sí. hoy en día, yo creo que esa es una parte más contundente todavía. Samuel García utilizó mucho las redes en campaña, él y su esposa, para lograr la gubernatura del estado de Nuevo León. Entonces, ¿ves tú que esto ya va a ser algo que no se va a poder desligar? Yo creo que déjame comentarte el caso de, bueno, mi colonia, yo vivo en la Sí, colonia del Carmen, ahí en Monterrey, cerca de Monterrey, sí. Gonzalitos y Morones Prieto. Hay una asociación de vecinos, ¿ya? Muy activa, nuestra presidenta de hecho tiene como 10 años, muy activa, y tenemos tres chats, les dicen ahora, o grupos de WhatsApp, que uno se llama Colonia del Carmen, para comentar cualquier cosa, otro Colonia del Carmen cuando quieres comprar o vender o decir algunas cosas de esas, y otra que se llama Emergencias, ¿verdad? Entonces, dependiendo del caso, nos comunicamos y estamos, pues cualquier problema que tengamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y a veces hay algunos robos, o a veces hay esos anuncios luminosos enormes que ahora a veces nos causan problemas, ¿no? O ruidos o cualquier cosa. Entonces se facilita la comunicación. Hay lo que los especialistas llaman las nuevas redes sociales, la nueva tecnología de información y comunicación ha reducido los costos de transacción y de información y de coordinación. Antes, para hacer algo, para influir, había que ir a algún grupo, a alguna organización. Si querías participar en alguna organización, pues había alguna ONG y a través de ella participabas. Si querías involucrarte en cuestiones religiosas, pues ir a la iglesia. Si querías influir políticamente, bueno, organizarte a través de un partido. Y entonces se necesitaban esas grandes corporaciones. Y lo mismo también en los negocios, ¿ya? Grandes corporaciones. Sin embargo, ha sucedido algo que la tecnología ha permitido, ¿verdad? Descentralizar muchas cosas, abaratar la comunicación, la información. Inclusive hay algunos especialistas, por ahí hay un libro de Moisés Naim, se llama El fin del poder. Eso tiene que ver con que estos cambios de la tecnología han hecho que las grandes corporaciones, los grandes grupos, las grandes ideologías ya no tengan la importancia que tienen ahora con la nueva tecnología. El individuo en lo personal ha tenido más influencia de comunicarse, organizarse y de hacer cosas con mayor facilidad. Entonces, algo está pasando y de alguna manera es positivo, pero tiene aspectos, como decíamos hace rato, aspectos negativos. Entonces, Moisés Naim habla del fin de poder. Y de alguna manera esto tiene que ver con el debilitamiento de los últimos
15 o 20 años de los partidos políticos en diversas partes del mundo. Y surgen nuevos grupos y otros y sus estudios. Y antes, pues, el PRI, ¿cuántos años duró como dominante? Y había una ideología, ¿verdad?, dominante. Y desde luego había una iglesia que tenía cierta influencia y los empresarios. Y ahora las cosas están cambiando. Entonces se está transformando. Y está surgiendo algo que algunos especialistas llaman el neopopulismo de izquierda y de derecha, ¿ya? Por ejemplo, se hablaba de que Trump era una especie de neopopulismo de derecha, de tal manera que sea, pero que tiene algo parecido con el neopopulismo de izquierda, de buscar un enemigo, ¿verdad? Y con base en ese enemigo, ¿verdad?, atraerte la simpatía de los otros que son supuestamente tus amigos. Eso sucedía mucho antes, sobre todo en algunos países de América Latina, ¿no? En Argentina, bueno, en Venezuela y todo eso. Y de alguna manera está sucediendo también ahora en México, ¿verdad? Entonces, pues esa comunicación te permite manejar, y como tú decías, a través del Facebook y a través de las redes, tú puedes identificar cuáles son las preferencias de la gente. Y más ahora que a veces te puedes meter por todos lados. Entonces tú dices, bueno, voy a informar con qué gente. Entonces identifican las gentes que tienes estas preferencias, que las puedes detectar a través de un sistema organizado de comunicación. Y entonces esta es la gente que puede influir. Esta gente está en contra mía. Bueno, deja ver qué hago para reducir esa pugna que tienen contra mí, ¿no? Y a veces manipular, sin darnos cuenta Ándale. de la forma de pensar de la gente que nos sigue a través de las redes sociales, y sabemos que hay agencias especializadas en ello. Ahorita que mencionaste partidos políticos, iglesia, etcétera, ¿qué ha pasado con el PRI? Vamos a remontarnos a la época de oro del priismo, del PRI que tú viviste. Vamos a remontarnos a la época Carlos Salinas de Gortari, presidente, Sócrates alcalde, luego gobernador. ¿Qué le ha pasado al PRI? Pues yo creo que es parte de este fenómeno internacional, de la pérdida de poder. Pero en parte fue este proceso de cambio que hubo. A mí me tocó vivir, trabajar en varios gobiernos. Bueno, empecé con Miguel de la Madrid Hurtado, luego seguí con Carlos, con Portillo. López Portillo. Yo trabajaba en Nacional Financiera y en Hacienda. Luego ya con Miguel de la Madrid, ya Salinas era secretario de Programación y Presupuesto y yo trabajaba también ahí. Y ahí fue donde precisamente conocí a Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el área se llamaba Secretaría de Programación y Presupuesto. Correcto. Y luego viene toda la etapa de la Miguel de la Madrid, que fue un problemón, ¿verdad? Con López Portillo ocurrió aquel auge petrolero. Yo me acuerdo que subió tanto el precio del petróleo, ¿verdad?, que llegaban capitales. Yo me acuerdo que yo trabajaba en Nacional Financiera y entonces veía que llegaban gentes, pues árabes, con dinero, y decían, a ver, aquí hay dinero, a ver en qué lo invertimos. Y entonces exportábamos petróleo, nosotros subió el precio, y entonces López Portillo decía, bueno, pues hemos llegado a la edad de la abundancia, ahora el asunto es cómo administrar la abundancia. Y nosotros proponíamos, ¿verdad?, algunos economistas, sobre todo los que estudiamos en Estados Unidos, la economía neoclásica, que yo no la llamaría neoliberal, sino neoclásica, que se fundamenta en la eficiencia y en la rentabilidad social. Oiga, hay que hacer esta reforma y hay que hacer estas otras. Y entonces, pues si bien algunos asesores de López Portillo decían, sí, es cierto, hay que eficientar, Pemex está funcionando mal, CFE también, ya son muchos subsidios, ¿verdad?, pero ya tenemos mucho dinero. ¿Qué sucedió? Y con esta anécdota ilustro el problema. Bueno, que hubo tanto dinero que empezó a crecer la burocracia. Se olvidaron de hacer eficiente a Pemex y a CFE y otras. Antes teníamos también industria siderúrgica. Y entonces yo me acuerdo que existían, pues, el secretario, el subsecretario, el director general. Entonces el subsecretario creó un subsecretario general. Y el director general un subsecretario, un director general adjunto. Y ahí te la llevas. Creció la burocracia, los sueldos, había dinero para todos. Y entonces sucedió lo que los economistas llamamos la enfermedad holandesa. Nosotros proponíamos desde el Banco de México, después estuve yo también trabajando algunas cosas con Banco de México, con Leopoldo Solís Magarrés, ¿verdad?, de cómo administrar esos excesos que teníamos de dinero, ¿verdad?, y cómo guardarlos, invertirlos en el extranjero y esperar a tener los proyectos que fueran socialmente rentables
y ya que tuviéramos los proyectos, entonces usar ese dinero y no nada más soltarlo, ¿verdad? Lo cual es un principio de evaluación de proyectos que sigue siendo válido. ¿Cuál es la enfermedad holandesa? La enfermedad holandesa es cuando te sube mucho algún artículo, por ejemplo, el cobre en Chile, el Sí, petróleo aquí, y entonces te sientes ricos y empiezas a derrochar. ya, Es como una borrachera, a ya. ponerlo en términos muy linarenses. Sí. Entonces, eso nos sucedió. Yo recuerdo al final, cuando ya era un desastre la economía, y entonces a finales del periodo de López Portillo, bueno, hubo que nacionalizó los bancos. Dijo, los bancos están sacando el dinero, ya no volverán a hacerlos. Los bancos se nacionalizan. Y la paridad, para que no sigan las devaluaciones, controla el cambiario. Entonces llegó con Miguel de la Madrid, ¿ya? Y él dijo, cuando empezó su gobierno, esto estoy recibiendo al país como si viviéramos en una economía de guerra. Y empezaron a hacer ajustes y fue un problemón de no crecimiento. Y entonces se viene ya los problemas de la inflación. Y afortunadamente ahí es donde entra Carlos Salinas. Y a pesar de que la economía estaba con un problema de no crecimiento y además que había inflación, a finales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Pedro Aspe, que estaban de secretarios y de subsecretarios, bueno, lograron resolver el problema económico. Yo estaba en ese tiempo de diputado federal, ajustes al presupuesto, y se logró resolver el problema del cambio de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas. Entonces Carlos Salinas llegó con una economía ya más ajustada, ¿verdad? Se hicieron una serie de cambios en las empresas para que Pemex, CFE, la industria siderúrgica, fueran más eficientes. Algunas fue necesario privatizarlas. Y empezó la competencia, porque el problema es que tuvimos un auge económico muy importante durante todo el periodo que llamamos el milagro económico. Yo recuerdo que yo estudiaba economía en la facultad aquí en Nuevo León. Venían de América Latina y decían, a ver, ¿cómo le están haciendo los mexicanos? Hay que imitarlos. Estoy hablando del 64, 65. Ujú. Y durante mucho tiempo, ¿verdad? Tú recordarás que la tasa de cambio del dólar, el precio del dólar se mantuvo a 12.50 12.50, sí, durante casi 20 años. correcto. La inflación casi no crecía 2%, 3%, el PIB crecía al 6%, hubo años en que creció al 7%. Es la etapa del llamado milagro económico y que se basaba mucho en la sustitución de importaciones. Frenan las importaciones, la empresa local puede aumentar los salarios, ¿verdad? Puede aumentar, aumenta sus utilidades, puede aumentar los salarios. Al aumentar los salarios se fortalece el sindicato, al fortalecerse el sindicato se fortalece el PRI, el gobierno, etcétera. Entonces funcionó durante un buen tiempo. Pero llegó un momento que a veces los empresarios se cruzaban de brazos y decían, no, ¿para qué nos preocupamos en mejor tecnología? Mejor que nos pongan más restricción a las importaciones. Y antes, para importar en aquellos tiempos, había que tener un permiso previo, pagar una tarifa, un precio oficial, y era una cosa espantosa. Entonces, ahí tuvo que empezar a desmantelarse ese sistema para generar más competencia en los empresarios privados, pero sí fue un problema muy severo. Y la transición entre Miguel de la Madrid y Carlos Salinas fue muy suave, ¿ya? De hecho, no había problemas políticos, la economía estaba más o menos regulada, y eso permitió que Salinas consolidara mucho el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y dónde fue donde Carlos Salinas, Gortari y tú hicieron clic o se conocieron o empezaron Ah, a ser amigos? Porque imagino que fueron y son amigos, o ya no. sí, yo lo conocí estudiando, yo terminé mi carrera aquí en la Facultad de Economía en el 69, si mal no recuerdo. Y entonces me fui a estudiar al Colegio de México en el Distrito Federal. Carlos Salinas estudiaba en la UNAM. Era compañero de Manuel Camacho, era compañero de Lozoya padre, ¿verdad? Y entonces él estaba en cuarto año de la facultad. Pero había un maestro que nos daba en la maestría del Colegio de México, nos daba una clase importante de desarrollo económico y era un maestro muy destacado. Entonces Salinas se vino como oyente a tomar clases y ahí fue donde lo conocí. Y ahí nos hicimos muy buenos amigos, discutiendo y viendo. Y yo veía que Carlos Salinas, aunque estaba en el cuarto año de la carrera, pues discutía y analizaba muy bien las cosas. Muy vivo. Empecé a admirar que era un tipo listo, a pesar de que el UNAM tiene ciertas deficiencias en el estudio de economía. No, era un tipo listo y ahí lo empecé a conocer, ¿verdad? Ya posteriormente, pues él se fue a estudiarlo a Harvard
yo me fui a Chicago. Regresando yo de Chicago otra vez, empiezo a platicar con él. Y de hecho, donde nos hicimos ya más, nos relacionamos más, fue en la campaña de Miguel de la Madrid Hurtado. En esa campaña de Miguel de la Madrid Hurtado, él estaba como presidente del Instituto de Estudios Políticos del IEPES. Correcto. El IEPES es un organismo fundamental que tenía el partido para analizar, para que la gente participara en los programas y en los proyectos. Y Colosio y yo y otras gentes más participamos en el proyecto electoral, no el proyecto de gobierno, sino el proyecto electoral que propuso Miguel de la Madrid. Y ahí fue donde propiamente yo me incorporo mucho y propicio esa gran amistad con Carlos Salinas. Luego Carlos Salinas llega a la presidencia y pues con un presidente del PRI del mismo partido y amigo tuyo, es que se facilita tu llegada a la alcaldía de Monterrey, a la candidatura del PRI para la alcaldía de Monterrey primero. Sí, de hecho, él llega precisamente, él es candidato a la presidencia de la República, ¿verdad? Por cierto, en un proceso de consulta más o menos abierta, participaron varios de los aspirantes en debates, y fue muy interesante el proceso. Pero entonces, ciertamente, él es candidato a la presidencia de la República. A finales, estamos hablando ya del 88, sí. Y yo era diputado federal. Y resulta que aquí, el contrincante Salinas, entre otros, era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad? Y dentro del PRI, acuérdate que además de Salinas había estado también del Estado de México, ¿verdad? Que era como aspirante. El asunto está que aquí estaba como gobernante, estaba como gobernador Jorge Treviño. Jorge Treviño. Bueno, buen maestro mío también. Yo recuerdo que Jorge Treviño tenía como secretario de gobierno a Lucas de la Garza. Correcto. Pero Lucas, gran amigo de Cuauhtémoc Cárdenas, contrincante de Salinas. Y por ahí salió, en los medios de comunicación, y de eso tú conoces mucho, ¿verdad? Salió que Lucas de la Garza, secretario de gobierno de Jorge Treviño, le había hecho una cena a Cuauhtémoc Cárdenas aquí, y salió por ahí en un periódico, ¿no? Entonces, eso se dio la circunstancia para que se viera el riesgo de la elección de Salinas aquí en Nuevo León. Y entonces, pues la presión, de alguna manera, yo se lo he comentado esto a Lucas, de alguna manera eso propició que saliera Lucas de la Garza del gobierno de Jorge Treviño, y entra Natividad González Parás, que estaba de presidente del partido, entra en su lugar. Entonces, queda vacante la presidencia del partido, y ahí es donde entro yo como presidente, con la presidencia estatal del partido, y le meto duro a la campaña de Salinas aquí en Nuevo León, que no fue difícil porque él tenía una gran popularidad y una simpatía. A él lo veíamos como gente de Nuevo León, claro, ¿verdad? Y con tradición. Agualeguas y todo esto. Y entonces sacamos una gran cantidad de votos, ¿verdad? Y se ganaron casi todas las diputaciones. Y eso me permitió a mí, ¿verdad?, la posibilidad de ser candidato a alcalde de Monterrey. Oye, tú y yo hemos platicado muchas veces y ya me conoces cómo soy para este tipo de charlas, y quisiera tocar dos pasajes, ya hablar de Zócate Rizzo. Hemos hablado quién es, cómo fue el problema de la guerra del agua, Sí. Tu salida del gobierno del Estado de Nuevo León, pero hay dos épocas que tienen que ver contigo, que creo que despiertan también mucho interés de la comunidad sobre la vida política y que tiene que ver con Zócate Rizzo. Uno, el famoso "ahí te encargo, Sócrates". ¿Sí? Sí. Ese es muy famoso, pero siento que Había una columna que se llamaba así. ¿Ah, sí? Pero siento que hay generaciones que no saben qué fue lo que sucedió. ¿Nos podías platicar? Sí, cómo no. Esto ocurre en septiembre, después del huracán Gilberto. El huracán Gilberto fue en septiembre 17, si mal no recuerdo, del 88. Correcto. Y para esas fechas, para julio, ya Salinas era presidente electo. Uh-huh. Entonces él, ante esa situación, viene a Nuevo León para analizar qué estaba pasando y cómo ayudar ya como presidente electo. Y la elección de alcalde de Monterrey, yo andaba en campaña, la elección de alcalde en ese tiempo era en noviembre. Y él viene, yo creo que en agosto, viene a dar la vuelta acá a Nuevo León y va a varios municipios. Y entonces, yo andaba ya en campaña, y en algunas de estas, yo me acuerdo que en la campaña lo que hicimos fue de alguna manera suspender todos los logotipos y suspender todas las
las menciones de mi candidatura y dedicarnos a las tareas de rescate. Y entonces, en una de esas reuniones, pues yo había ido al Arroyo Seco. El Arroyo Seco queda ahí por Garzazada, ahí cerca de un restaurante muy de carnes. Sí. Y entonces, ahí en ese Arroyo Seco había un pequeño puente de madera, que me habían pedido unos días antes los habitantes que les ayudara. Y yo hablé con el Colegio de Ingenieros, y el Colegio de Ingenieros me dijo, sí, nosotros nos encargamos de eso, no se apure. Salinas va por ese rumbo, y yo andaba también por allí, pues en labores de asistencia. Como presidente electo andaba con el gobernador, con Jorge Treviño. Con Jorge Treviño. Yo no era invitado especial. Porque eras candidato. Yo era candidato, ¿verdad? Y entonces yo andaba por ahí como quiera en la colonia. Y entonces, desde luego, pues llega ahí Salinas, la gente se acerca a saludarlo, y entonces le dice, Salinas obviamente me saluda a mí, yo saludo a Jorge Treviño, y entonces la gente ahí de esa comunidad le dice al presidente Salinas, ya presidente electo, le dice, señor presidente, queremos un puente aquí porque es nuestra pasada y no tenemos dinero para hacerlo nosotros. Y entonces yo le digo al presidente, ya lo tenemos arreglado, lo va a hacer el Colegio de Ingenieros de aquí de Nuevo León y no hay problema. Y entonces, ya ven, a ver, vengan, ahí te encargo, Sócrates. Y entonces el ahí te encargo se refería propiamente, ahí te encargo lo del puente, encárgate, ayúdalos y resuélvelos. Pero como se trataba del huracán Gilberto, la visita, entonces se interpretó como que ahí te encargo la reconstrucción de Nuevo León derivada del huracán Gilberto. Y entonces la gente decía, entonces eso significa que Salinas de Gortari está dando instrucciones al alcalde, al que va a ser alcalde, y entonces... Ignorando a Jorge Treviño. Ignorando a Jorge Treviño. ¿Y había conflicto con Jorge Treviño? En cierta manera sí. Alfredo del Mazo había sido aspirante en lugar de Salinas. Y de hecho, Alfredo del Mazo tenía muy buena relación con Miguel de la Madrid. Habían sido compañeros. Inclusive Miguel de la Madrid decía que Alfredo de Mazo, que estuvo en el Estado de México, que era el hermano que nunca tuve, así decía Miguel de la Madrid. Pero algo pasó con Alfredo del Mazo. De nuevo, la soberbia. Yo voy a ser seguramente el próximo presidente de la República, entonces iba a sus reuniones. Recuerdo una reunión que tuvo ahí en la Cámara de Diputados, siendo yo diputado, fue Alfredo del Mazo, a dar algún informe de algo, yo no me acuerdo en qué secretaría estaba. Y entonces llegó con camiones y yo creo que hasta con mariachis. Entonces esa soberbia de alguna manera, pues fue destruyendo esa posibilidad y queda precisamente Salinas como candidato ya oficial del PRI. Entonces, Alfredo del Mazo y Miguel de la Madrid fue compañero de Jorge Treviño y entonces tenían muy buena relación con Alfredo del Mazo. Y Jorge Treviño de alguna manera había manifestado, no públicamente, pero sí se sabía, que su aspiración era que Alfredo del Mazo quedara como candidato. Entonces quizás eso influía algo. En el ánimo de Salinas. En el ánimo de Salinas, ¿verdad? Porque la interpretación política, más bien de la comunidad, fue el ahí te encargo, Sócrates, en el sentido de estoy ignorándote a ti, tal vez, Jorge, porque no me apoyaste, y todo mi apoyo y respaldo para Sócrates. Y desde ahí ya te apuntaló no nada más para la alcaldía, sino para la gubernatura misma. Eso es cierto, y eso yo lo tomé muy en cuenta, porque yo sabía de que las alcaldías de Monterrey tienen una fama, ¿verdad? Sí. Que son la tumba de políticos. Así es. Porque muchos alcaldes, si podemos mencionar varios, ¿verdad?, son alcaldes de Monterrey y luego aspiran a ser gobernadores. Pero algo pasaba que yo empecé a analizarla un poco y me di cuenta de que el problema era que se aceleraban de más los alcaldes de Monterrey. Y no tanto el alcalde, sino sus colaboradores decían, ahora sí vamos a llegar a ser secretarios, pero del Estado, no nada más aquí del municipio. Se encuerdaban, y esa encuerdada te generaba muchos problemas. Para empezar, te generaba conflictos con otros que también aspiraban, que no eran alcaldes de Monterrey. Entonces yo tuve la precaución, a raíz de eso, y varios compañeros y amigos, muchos años, me lo comentaban. Entonces, cuidado con eso, que no se vea que estamos acelerados. Y entonces yo tenía la precaución
de evitar hacer pronunciamientos o comentar en confianza con mis colegas y colaboradores de que no se Y aceleraran no fue esas la cosas. tumba política de Sócrates, Pues no fue. porque fuiste gobernador. Ahí fue la excepción. ¿Tu relación con Eh, Jorge Treviño cómo fue mientras tú estabas en la alcaldía y Jorge era gobernador? Mira, siempre ha habido conflictos, fricciones, no llamemos conflictos, fricciones entre el alcalde de Monterrey. Porque digo, a ver, siendo honesto, Sócrates, tú llegando con el respaldo del presidente Carlos Salinas y con la fortaleza y la popularidad que tenía Carlos Salinas de Gortari, pues tenía que influirte a ti y a la Sí, edad que tú sí. tenías ahí te sentías fuerte, ¿no? Poderoso alcalde de la ciudad de Monterrey. Mira, Jorge Treviño fue mi maestro en la Facultad de Economía. Él daba un curso sobre civilización contemporánea. Y de hecho creo que yo saqué el segundo lugar ahí entre todos. O sea, había muy buena relación con él. Pero luego se va generando estas. Siempre ha habido esa fricción entre el alcalde de Monterrey y el gobernador, ¿ya? Aunque fueran del mismo partido. Ujú. Porque de alguna manera a los eventos que hace el gobernador en el Palacio de Gobierno siempre va el alcalde, porque es en Monterrey. Si es un evento en el aeropuerto, pues normalmente va el de Apodaca, no va el de Monterrey. Entonces como que esa situación genera ciertos conflictos. De hecho, cuando yo estuve de gobernador y estaba, pues Benjamín de alcalde, a veces Benjamín como que llegaba un poco tarde y entonces se generaban esas fricciones, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué me colocan aquí de este lado si yo debo estar a un lado del gobernador y no me colocan hasta el final? Bueno, pues es que llegaste muy tarde, ¿no? En fin, se dan esos detallitos, ¿no? Ya. ¿Verdad? Y entonces sí se generan esos problemas, pero sí creo que es importante que el alcalde, que los alcaldes, y yo se lo comenté algunas veces al anterior alcalde, tengan cuidado con esa maldición que hay de que es la tumba de políticos. Y que tú demostraste que puede ser completamente diferente. El otro pasaje político histórico, la debacle, la salida de Carlos, la forma en que Carlos Salinas de Gortari termina su presidencia y viene a refugiarse aquí al estado de Nuevo León. No sé si estoy utilizando correctamente el término de refugiarse. Tú lo viviste. ¿Qué pasó? ¿Por qué sale Salinas de Gortari así? ¿Qué te dijo por teléfono y por qué vino aquí al estado de Nuevo León y quién le perseguía? Déjame comentarte que el problema empieza desde el 1 de enero del último año de Salinas, que fue el 94, ¿verdad? ¿Verdad? Y el 1 de enero, me acuerdo que yo andaba fuera del país, me habla Salinas y me dice, tenemos una cena aquí en Palacio Nacional. Pues suspendí mi viaje y todo, vámonos todos. Y entonces, ahí en Palacio Nacional tuvimos la cena de fin de año, ¿verdad? Y me acuerdo que como a las 12, 15 o 20 minutos después de la medianoche, le hablaban a Salinas y regresaba un poco así como preocupado. Se había levantado la guerrilla allá De los de zapatistas. los zapatistas. Entonces había ese problema, entonces se viene lo de los zapatistas y eso generó el primer problema. Y coincidió precisamente con uno de los grandes eventos de la política de Salinas, que era cuando arrancaba el Tratado de Libre Comercio, que era precisamente el 1 de enero del 88. Y desde luego lo que viene a alterar más el problema es, desde luego, el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y luego también de uno de los Ruiz Massieu, ¿verdad? Y empieza luego el problema de la salida de capitales y toda la incertidumbre que Pedro Aspe pues la manejaba con mucha habilidad, pero como quiera el problema se complicaba, ¿no? Y viene después el llamado error de diciembre, y ahí es donde va a estar relacionado esto, yo creo, con la huelga de hambre. El error de diciembre fue a mediados, bueno, como el veintitantos de diciembre del 88, que era el primer mes de gobierno de Zedillo, Correcto. cuando se reunieron con empresarios, CTM y sindicatos, y comentó ahí el secretario de Economía de ese tiempo, ¿verdad? Señores, las cosas están complicadas, es posible que tengamos que hacer ajustes cambiarios. Nunca anuncies que vas a hacer un ajuste cambiario, porque ¿qué sucedió? Pues les dieron ganas de ir al baño a mucha gente de dinero, tomaron sus celulares, esos celulares que había antes, los grandotes, ¿y qué haces hoy? Pues si viene una devaluación, así es que si estoy endeudado en dólares, paga de inmediato. Y si no estoy endeudado en dólares, compra dólares con los pesos ahorita. Entonces había una estampida. Y ese es el llamado error de diciembre. Y entonces Zedillo, la gente de Zedillo, le echaba la culpa a Salinas, de que Salinas había sido el que se había equivocado, él y Pedro Aspe,
porque dijeron ellos, es que tenían la economía amarrada con Con alfileres, alfiler, exactamente. ¿verdad? Y ahí es donde la frase famosa de Pedro Aspe, ¿y para qué le quitaban los alfileres? Pedro Aspe hubiera sido el próximo secretario si hubiera continuado, creo que había un proyecto de que Pedro Aspe siguiera siendo secretario cuando menos un año durante el gobierno de Zedillo, pero Zedillo no quiso. Y entonces había la preocupación, la huelga de hambre fue en marzo, ¿verdad?, del 95. Pero ¿cómo se gesta desde antes? Ah, yo no estuve enterado de la huelga de hambre, sino hasta que lo anuncia Salinas, ¿verdad? Salinas, yo sospecho que anunció nada más bien llegó. Yo no me enteré cuando llegó. O sea, ¿no te habló antes por No, teléfono? no me habló antes. Cosa que Zedillo nunca me creyó, ¿verdad? Zedillo pensaba que de alguna manera yo había coordinado. Como que fue una decisión de esas así rápidas que tomó Salinas. Y un poco así será tu temperamento. Él veía que se venía una andanada fuerte en contra de Carlos Salinas, expresidente. Y una de las reuniones que iba a haber, precisamente, la huelga de hambre empezó creo que el jueves o el viernes. Ese domingo iba a haber una reunión nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a la que asistió Zedillo. Y ahí había la sospecha, eso es lo que son los comentarios por ahí de las columnas, de que ahí de alguna manera iban a declarar culpable a Carlos Salinas, iban a pedir la destitución de él del PRI. Y entonces, ante esas situaciones, ¿qué haces? Pues voy en huelga de hambre, yo supongo. Y se vino en un vuelo de un conocido empresario de por acá de Monterrey, en su avión privado, llegó, y entonces efectivamente me habló Salinas, ¿ya? Y me dice, ¿dónde está Carlos Salinas? Me habló Zedillo, perdón. Pues yo no estaba enterado. Total, a través de nuestros amigos allí, identifiqué dónde estaba, hablé con Salinas, ¿ya? Y la única cosa que le comenté a Salinas Salinas me dijo, desde luego no quiero crearte problemas, ¿ya? Yo sé que hay una relación institucional con Zedillo, pero ahorita no quiero hablar con él. ¿Ya? Y entonces se veía el rompimiento clarito, ¿ya? Y entonces, para evitar broncas, lo que hicimos nosotros fue cuidar de que no hubiera haber, porque parece que iba a haber o había la intención de alguna gente de empezar a aventar pedradas donde estaba Salinas ahí, un poco para desprestigiar el asunto. Cuidamos ese aspecto, se negoció, ¿ya? Salinas se reiteró el sábado o el domingo y ya se tranquilizó el asunto. ¿Y qué parte interviniste tú en esa negociación? ¿Fuiste intermediario? Yo hablé estaba Esteban Moctezuma, Ujú, secretario de Gobernación de Zedillo, sí. por un ratito fue, y negoció cosas importantes, entre otras una relacionada con Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces yo hablo con el secretario de Gobernación, le digo, bueno, ya tenemos identificado a Salinas, ¿dónde está? Está aquí, está acá, y hablé con él. Bueno, pues se buscó una persona, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero era muy conocido, que fuera un poco como intermediario, que fuera un poco el enlace. Y entonces ya se estableció, creo que hizo unas declaraciones, un documento que hicieron los expertos economistas, donde se hace una declaración por parte del gobierno federal de que el famoso error de diciembre, la crisis económica, pues era inevitable, en cierta manera diciendo no tuvo la culpa Salinas. Entonces de esa manera, ¿verdad?, ya se veía que no iban a atacar tan fuerte a Salinas. ¿Había riesgo de que fuera arrestado, detenido? No tanto arrestado, sino un poco que dijeran, por traición a la patria, él queda expulsado del Partido Revolucionario Institucional. Ya. Es una cosa más de O sea, prestigio. la huelga de hambre fue de Salinas para evitar que lo denigraran y que lo expulsaran del Era partido. denigrado. No porque tenía temor de que lo metieran a la hipótesis la del cárcel. partido, eso no está comprobado. Ujú. Pero eso es una posibilidad de que lo sigan denigrando, ¿verdad? No le podían hacer nada en términos de acusarlo de alguna cosa. De hecho, nunca hubo una acusación específica, Ujú. ¿verdad? Y entonces, por eso hace esa huelga de hambre. Pero, desde luego, ya había habido conflictos entre Salinas y Zedillo desde hacía años atrás, ¿verdad? Yo me acuerdo sobre todo cuando se fusiona la SPP con Hacienda, ¿verdad? ¿Quién queda como fusionante? Zedillo era
el secretario de la Secretaría de Programación y Presupuesto y Pedro Aspe, el de Hacienda, se fusionan y queda Pedro Aspe como encargado de las dos. ¿Y qué hacemos con Cedillo? Pues ahí está educación. Entonces, ¿te fijas cómo se van generando desde entonces algunos conflictos, ¿verdad? Y entonces, cuando muere Colosio, bueno, ¿quién va a sustituir a Colosio? Pues había muchas posibilidades, entre otras era Manuel Camacho. Y entonces, pues al final, bueno, pues no quedó otra más que Cedillo, pues órale Cedillo. Entonces fueron empezando a generar algunas cuestiones, ¿no? Cedillo, ¿cuándo entra al gobierno de Salinas? Bueno, a Salinas lo cuestionaban, yo estaba entonces de director general de política económica, de que contratábamos como economistas gentes del ITAM, ¿verdad? Que eran que no eran de la UNAM y que antes era la UNAM, y que entonces había a Salinas le decían, ¿por qué no estás contratando gente de escuelas públicas? Y ahí fue donde entra, alguien le recomienda a Salinas, pues ahí está Cedillo, que salió del Politécnico y que estudió en Yale y es que es buen economista. Entonces ahí se van dando una serie de circunstancias donde no se nota esa fuerza, esa amistad, esa, ¿verdad?, compatibilidad entre los dos. Y el tema, la huelga de hambre, tú tuviste el conflicto del problema del agua, de la guerra del agua, Sí, famosa, sí, sí. la presa del cuchillo con Cedillo, poco después pediste licencia, tenías mucho conflicto con el presidente. Ya el termina de ser el clavo final, la huida, la huelga de hambre Esa es la gota que O sea, derramó el vaso. Salinas vino a perjudicarte. Y entonces, de alguna manera, déjame decirte, cuando yo asistí termina la huelga de hambre, Salinas se va a México, ¿verdad? Yo voy como gobernador priista, voy a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y ahí estaba Cedillo, ¿no? Entonces lo normal, le extendí la mano para saludarlo, se volteó, se fue, me mandó al carajo, No te saludó. no me saludó, y ahí se lo agradezco yo mucho, porque fue una muestra clara de que me iba a fregar. Y entonces eso, año y medio después yo pido licencia. Claro, ese año y medio me sirvió para preparar, hacer las cosas bien y hacer una entrega perfecta. Y a pesar de que era una entrega que estaba bien analizada y todo documentada, como que ya seguía fregándose al Cedillo, ¿no? Y se viene el asunto del agua, lo comentamos la vez pasada, y entonces viene un encargado de la Comisión Nacional del Agua a anunciar que se van a abrir las compuertas del cuchillo. Pues estábamos súper enojados aquí en Nuevo León, ¿no? Lo único que nos quedó hacer es promover un amparo, ¿verdad? Y al cabo decíamos, el amparo, pues como quiera, aunque no nos lo den o no nos favorezcan, pues hay que hacerlo para que se vea que estamos luchando por el agua para Nuevo León. Pero nos dieron la suspensión provisional, cosa que no esperábamos. La suspensión provisional nos dice la jueza que nos la dio. Eso significa que esta suspensión que estamos dando a una juez federal, se cancela la decisión del gobierno federal de abrir las compuertas. Y yo le decía, oiga, pero es que ya son las 6 de la tarde y no las han cerrado. Y me decía, ya mandé instrucciones para que cesen al director general de Conagua. No lo han cesado, no han cerrado. Ya mandé al ejército para que cerrara las compuertas. Entonces ahí ya la bronca entre Cedillo y Sócrates Rizo se vino al máximo. ¿Cómo era posible que un gobernador priista, sobre todo en aquellos tiempos, promoviera un amparo en contra de una decisión federal, ¿no? Y ahí empezó ya el desastre. ¿Quién le pide? Y ya para cerrar el programa, y tenemos que charlar más adelante, más seguido, Sócrates. Claro que sí. ¿Quién en la política le pide a un gobernador que se vaya, que ya entregue, que ya es tiempo de que pida licencia? Son señales que se vienen dando a lo largo de meses y No meses. es una llamada típica como vemos en No. las películas que suena el teléfono rojo y sí. Puede ser que en algunos casos, pero no, yo creo que ¿En el tuyo no fue así? son señales que se van dando desde que yo creo que pues yo tuve, cuando él trabajaba en Banco de México, yo trabajaba en Afinsa, hicimos buena amistad, Cedillo y yo, íbamos a cenar y a comer, pero ya empezó la fricción, sobre todo cuando él me identifica mucho con Salinas, y cuando de alguna forma yo hice la campaña acá para Salinas, y entonces él ya empieza a verme con cierta distancia, pero sí empezó a generarse toda esa dificultad. El problema empezó cuando postulamos como candidato a alcalde de Monterrey a Jorge Manjarrés por el PRI. Y entonces, cuando Jorge gana,
Manjarrés, se estaba a su vez llevando a cabo el colegio electoral. Antes, la elección del presidente de la República la autorizaban los diputados, los que iban a ser diputados. Y ahí había una negociación para que no tocaran a Zedillo, candidato ya electo, pero no estaba todavía aprobado. Y yo insistí en que Jorge Manjarrés es el que había ganado y que si había dudas, ¿verdad?, había que abrir las casillas, y fue la primera vez que se empezaron a abrir casillas que estaban impugnadas. Eso, me decía alguna gente relacionada con el Comité Nacional, empezó a molestar a Zedillo, porque ellos tenían la idea de ceder Monterrey al PAN, que finalmente se lo cedieron, como fue con Chuy Hinojosa, para que los panistas no dieran problemas en el colegio electoral. Entonces, ¿Con la ratificación de? ahí empieza el distanciamiento entre Zedillo y Sócrates Rizo, desde que él es presidente electo. Claro, eso pasó un poquito, tratamos de hacer reuniones, ¿verdad?, pero seguía como quiera las fricciones. Y siguió el asunto, y desde luego se complicó con la huelga de hambre, y la gota que derramó el vaso pues fue precisamente lo La del guerra del agua. cuchillo. La guerra del agua, wow. Bueno, pues qué interesante charlas. Estos son los pasajes de la política que con puntos finos que a veces no alcanzamos a conocer porque habría que haber estado ahí para poder conocerlo. Y qué bueno que ha estado Sócrates Rizo con nosotros esta tarde y que la pandemia nos permita poder hacerlo más seguido, Sócrates. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, y de veras te agradezco. Invítame más seguido porque me Por da mucho supuesto. gusto platicar contigo. Ahorita voy precisamente a la presentación de un libro de Lucrecia sobre Venustiano Carranza en el Museo de Historia Mexicana. Ya, Museo que yo admiro mucho. muy bien. Y me Pues, da mucho gusto estar contigo gracias aquí. por estar aquí, Sócrates. Y Gracias por el saludos a tiempo. toda la gente que nos escucha. De Radio Naranjera también. que Radio tú conoces muy bien, Naranjera, ay, por favor, ¿no? Radio Naranjera. Radio Naranjera, que tú conoces mucho muy bien. Gracias, Sócrates. Al contrario, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.